Un mes antes de mi muerte, descubrí que la persona con la que había compartido media vida me había estado engañando con su primer amor durante 30 años. Cuando estaba de parto, él desapareció de repente. Resulta que se había ido a la casa de su primer amor. Ellos tenían otro hogar juntos en una ciudad diferente. Incluso habían hecho un pacto de que, si alguno de ellos enviudaba en esta vida, se reencontraron. Mientras miraba el informe médico en mis manos, ¿de verdad iba a permitir que se cumpliera su deseo? No podía aceptarlo. Capítulo 01. Cuando encontré estos objetos, estaba en casa limpiando. Mi esposo, Diego, siempre tenía una caja fuerte con llave donde guardaba documentos importantes. Pero hoy, por alguna razón, la cerradura de la caja estaba abierta. Abrí la puerta de la caja fuerte y, al ver lo que había dentro, ya no pude mantener la calma. Lo primero que vi fue un colgante de jade. El jade era suave y brillante, como si alguien lo hubiera tocado con frecuencia. Se colgaba de un hilo rojo. El color era mediocre, y estaba acompañado por una pequeña nota. Los bordes de la nota estaban amarillentos y dañados, y la escritura, de Diego, ya estaba un poco desvanecida, sin coloridas alas para volar en armonía. Pero nuestros corazones están sintonizados como uno. Prometido a Selena el 14 de noviembre de 1995. Mi corazón se encogió de golpe. El 14 de noviembre era el cumpleaños de mi hijo. Ese día, había estado de parto durante 18 horas, pero cuando salí, Diego no estaba por ninguna parte. Mi suegra dijo que lo habían llamado de la escuela de repente, pero nunca imaginé que, mientras yo sufría en la sala de partos, él estaba con su primer amor, envuelto en pasión. Al pensarlo, mi corazón se hundió. Vacié todo el contenido de la caja fuerte de una sola vez, examinando cada objeto detenidamente. Diego y yo nos casamos en 1993, y este año marcamos 31 años juntos. Selena fue el primer amor de Diego, la hija de su mentor. Los dos efectivamente fueron el primer amor el uno del otro en su época de estudiantes, pero el mentor de Diego no veía futuro en esa relación y los obligó a separarse. La caja fuerte contenía una mezcla de objetos viejos y nuevos. Había boletos de avión y de tren de alta velocidad de varios viajes por el país, todos con los nombres de Diego y Selena, que abarcaban desde finales de los años 90 hasta tan reciente como el año pasado. Los objetos más antiguos eran poemas de amor de su época de estudiantes. ¿Y el objeto más reciente? Un aviso de seguridad de gas. La dirección estaba en una ciudad vecina, con Selena como la propietaria. Decía que el gas necesitaba una inspección periódica y urgía contactar a un técnico de inmediato. Marqué el número del aviso. Hola, respondió la voz de un joven. Hola, joven. Soy la propietaria del primer piso, unidad 3, edificio 7 de Singuajiayuan. Selena, comencé a recitar la dirección del aviso pero fui interrumpida antes de terminar. Señora, ¿no fue su esposo quien programó la inspección para este sábado? Respondió. Capítulo 02. El teléfono sonó. Era mi hijo, Marco. Mamá, Lucas quiere comer almejas picantes y alitas de pollo con Coca-Cola hoy. Haz un poco más esta vez. La última vez no fue suficiente. Sonreí y asentí. Luego le pasaron el teléfono a mi nuera. Mamá, soy Roxana. Mañana Lucas tiene su ceremonia de apertura en la escuela. ¿Le lavaste el uniforme? Nosotros no podremos llegar a tiempo. Ah, y no te olvides de lustrar los zapatos que están en el estante. Gracias, mamá. Dicho esto, colgó apresuradamente, dejándome mirando el teléfono, con el tono de marcación zumbando en mi oído. Ni siquiera tuve la oportunidad de decir sí. Dejé el teléfono y miré el informe médico en mi mano, sentándome aturdida durante toda la tarde. Cáncer de mama en fase terminal. Esas pocas palabras me cortaban los nervios como un cuchillo, haciéndome difícil respirar. Y las cosas que descubrí esta tarde solo me hicieron cuestionar para qué había estado viviendo. Me casé con Diego a los 22 años, y mi vida no ha sido más que un torbellino de días ocupados. Casarme apresuradamente, convertirme en madre apresuradamente, cuidar de la familia, atender a mis suegros. Después de que naciera nuestro hijo, los días se alargaron, llevarlo a la escuela, ayudarlo a casarse y establecerse. Cuando nació mi nieto, seguí corriendo de un lado a otro, incansablemente cuidando de él. 30 años de matrimonio, y ni un solo día lo pasé en tranquilidad. Ahora, con el poco tiempo que me queda, solo quiero vivir para mí. Guardé los pequeños objetos que había encontrado, tomando solo el colgante de jade, y me senté en silencio, esperando que mi esposo regresara a casa. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el familiar sonido de las llaves girando en la cerradura. Diego estaba de vuelta. Dejó su libro y miró la mesa vacía, frunciendo el ceño. ¿Hoy no hay cena? Si no cocino, ¿qué vamos a comer? Aire.
Comenzó a cambiarse de ropa. Asegúrate de lavar y planchar esto esta noche. Mañana tengo que asistir a un foro en la ciudad vecina. Iba a ver a Selena. Al escuchar esto, levanté la cabeza y lo miré fijamente, colocando el colgante de Jade frente a él. ¿De verdad vas a un foro? Diego se quedó helado cuando vio el colgante. Su rostro se puso rojo, luego blanco, mostrando una serie de expresiones. Al darse cuenta de lo que había pasado, me miró furioso. ¿Revisaste mis cosas? ¿Quién te dio permiso para hurgar entre mis cosas? ¿Crees que te mereces tocar las cosas de Selena? En un arrebato de furia, se abalanzó sobre mí y me dio una bofetada, arrebatándome el colgante de la mano. Mi mejilla ardía de dolor, y la intensa punzada me hizo toser incontrolablemente. Me esforcé por contener el mareo y logré articular unas pocas palabras. Divorciémonos. Diego me miró con incredulidad, como si hubiera escuchado un chiste. Estamos en los 50 o 60 años, ¿y quieres divorciarte ahora? ¿Quieres hacer el ridículo? Todo esto es cosa del pasado. ¿Por qué tienes que agitar las aguas y hacer que todos lo sepan? Capítulo 03. No dije nada. Tranquilamente empaqué mis cosas. Diego me miraba mientras recogía mis pertenencias, pero no me detuvo. Simplemente me observaba fríamente. Cuando estaba a punto de salir, Diego lanzó furiosamente la tetera que tenía en la mano, rompiéndola frente a mí. Te he proporcionado comida y comodidad todos estos años. Y a tu edad, ¿te estás haciendo el ridículo de esta manera? Bien, vete. Quiero ver qué tan buena será tu vida después del divorcio. Apreté los dientes, soportando el dolor que me causaba mi cáncer en fase terminal. Me dolía la cabeza, pero no dije nada mientras arrastraba mi maleta por la puerta. Después de tantos años, me encontré frente al pequeño apartamento que mis padres habían pagado por completo antes de mi matrimonio, sintiendo como si hubiera vivido otra vida desde entonces. Era como si vivir aquí hubiera sido algo de otra vida. Sí, después de 31 años de matrimonio, no había aportado mucho valor a mi familia política. La mayoría de mi dote se había vendido para ayudar con los gastos del hogar, y lo único que quedaba era este pequeño apartamento que había estado sin tocar durante años. Debido a su ubicación remota, nunca había conseguido un buen precio en el mercado. Irónicamente, se convirtió en la última propiedad que realmente me pertenecía. Era un modesto apartamento de 2 habitaciones, ya lleno de tantas cosas viejas que su apariencia original era difícil de reconocer. Pasé todo un día limpiando el espacio, dejándolo apenas habitable. Al día siguiente, contacté a un agente inmobiliario y puse el apartamento en venta a un precio 10% por debajo del valor de mercado. Pasaron 2 días, y en lugar de recibir noticias de Diego, quien apareció en mi puerta fue mi hijo, Marco. Marco llegó mientras estaba tomando una siesta. Mis piernas ya no son tan fuertes como antes, así que me apresuré lo mejor que pude para abrir la puerta. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tardaste tanto en abrir la puerta? Tan pronto como abrí la puerta, Marco empezó a quejarse de cuánto tiempo había estado tocando. Debió encontrar este lugar después de escuchar algo de Diego. Lo invité a entrar con una sonrisa, diciendo, estaba tomando una siesta. ¿Qué te trae por aquí? El pequeño apartamento todavía tenía un olor a polvo de años sin uso. Marco arrugó la nariz con disgusto mientras miraba a su alrededor, y luego se volvió para mirarme a mí. Mamá, vuelve a casa. No es correcto que estés viviendo aquí sola. ¿Y si te pasa algo? ¿Cómo esperas que podamos estar tranquilos? Además, Lucas no ha visto a su abuela últimamente. Ha estado llorando, pidiendo que lo lleves a la escuela. Me quedé en silencio, con mis pensamientos corriendo como una marea. Escuchar a Marco mencionar a Lucas solo me hizo querer reír. Es igual que su padre. Cada vez que se sienten culpables, usan al niño como escudo o como excusa. Cuando Marco vio que no le respondía, su paciencia se agotó rápidamente, y su tono se volvió amargo mientras continuaba desahogándose. Escuché sobre la tía Selena de papá. No es lo que piensas. La tía Selena es una mujer inteligente y refinada que ha dedicado toda su vida a sus estudios. Es una gran persona. Y además, ¿qué hombre no tiene una buena amiga cercana? Es una de las grandes fortunas de la vida. ¿No han pasado tú y papá todos estos años juntos? Mamá, sé más generosa. No te quedes atascada en estos pequeños líos amorosos. Mientras Marco decía esas palabras, levanté la cabeza y miré tranquilamente a mi buen hijo. Durante 30 años, no había criado a un hijo, sino a un enemigo. Capítulo 04. Después de echar a Marco del pequeño apartamento, me volví más decidida que nunca. Encontré un abogado especializado en casos de divorcio y de inmediato redacté un testamento. Primero, el testamento dejaba claro que, al morir, ninguno de mis bienes sería heredado por nadie. Todo sería donado a la caridad. Luego, entregué al abogado copias de los boletos de avión,
las cartas y el aviso de seguridad de gas que había sacado de la caja fuerte de Diego. Íbamos a presentar la demanda de divorcio, alegando que Diego era la parte culpable, y exigiría que él dejara el matrimonio sin nada. Para cuando todo estuvo resuelto, ya era de noche. Después de que el abogado se fue, una ola de dolor me invadió. El dolor de cabeza se intensificó, mi visión se nubló y la habitación comenzó a girar. Vómito, mezclado con sangre, brotó de mi boca. Las lágrimas corrían por mi rostro, no por el dolor físico, sino por la angustia emocional que lo acompañaba. Había pasado la mitad de mi vida, y me di cuenta de que todo lo que había vivido no era más que una ilusión. Ring, era el agente inmobiliario. Me apresuré a secar mis lágrimas. Aclaré mi garganta y contesté el teléfono. El pequeño apartamento se había vendido. El precio un 10% por debajo del valor de mercado ciertamente había sido tentador. El comprador ya había firmado el contrato, y yo debía firmarlo más tarde ese día. En unos 7 días hábiles, recibiría el pago completo. Después de escuchar esto, comencé a poner en marcha mis planes de viaje. Para ser honesta, cuando vi esos boletos de avión que Diego y Selena habían coleccionado, además de la amargura, no pude evitar sentir una sensación de envidia. 30 años. Durante los últimos 30 años, habíamos vivido vidas completamente diferentes. Su vida era poética, llena de libertad y tranquilidad. Mi vida, por otro lado, estaba consumida por trivialidades, estrechamente confinada en un espacio tan pequeño que apenas podía respirar. Capítulo 05. Poco después de subir al tren hacia Lhasa, recibí una llamada del hospital. Señora, su condición no le permite viajar. Muchos de sus indicadores de salud no están dentro de los rangos normales y corre el riesgo de desmayarse en cualquier momento. Por favor, venga al hospital para recibir tratamiento de inmediato. La llamada era de una joven enfermera, probablemente de la misma edad que mi hijo. La tranquilicé suavemente, diciéndole que ingresaría al hospital más adelante, pero que ahora tenía cosas más importantes que hacer. Señora, ¿qué podría ser más importante que su salud? Si no ingresa al hospital en 3 días, informaré a su familia sobre su condición. La incredulidad en su voz era evidente. Era irónico que un desconocido se preocupara más por mi bienestar que mi propia sangre. El tren acelera, pasando ríos, montañas, lagos y océanos, como si refleja la prisa que había tenido en mi vida durante tantos años. Había estado tan tensa y ocupada que olvidé apreciar el paisaje por el camino. Cuando finalmente vi las montañas Tangula y el antílope tibetano desde el tren, no me importó el leve mareo causado por la altitud. Tomé muchas fotos y las publiqué en mis redes sociales. Con el pie de foto, un momento de libertad. No pasó mucho tiempo antes de que varias personas dieran me gusta y comentaran. La mayoría elogió el hermoso paisaje y me daban me gusta. Entre los comentarios, había uno de Diego. El Tíbet es hermoso. Eres libre ahora, Rosa. No importa la situación. Él siempre lograba mantener las apariencias en público. Mi nuera silenciosamente le dio me gusta a la publicación. Y justo después, mi hijo comentó, mamá, tú serás libre, pero nosotros estamos agotados, llorando. Ring. Miré mi teléfono. Era Marco llamando. Hola, ¿qué pasa, hijo? No esperaba que la llamada se convirtiera en una avalancha de quejas. Mamá, ¿cómo pudiste irte al Tíbet sin decirnos nada? Tú estás contenta ahora, pero ¿sabes lo que estamos pasando Roxana y yo? Estamos agotados. Después del trabajo, tenemos que recoger al niño, cocinar, limpiar la casa, hay demasiado que hacer. La casa es un completo desastre. Mamá, ¿cómo pudiste ser tan egoísta? Capítulo 06. No respondí a las acusaciones de Marco. Simplemente colgué el teléfono. Después de que colgué, Marco, no satisfecho, siguió llamando una y otra vez. Apagué el teléfono por completo. A esta altura de mi vida, después de todo, había llegado a entender muchas cosas. Ya no había nada que no pudiera dejar atrás, ni siquiera los lazos familiares que una vez pensé que eran tan profundos como la sangre. Los efectos retrasados del mal de altura y el dolor punzante en mi cuerpo me mantenían despierta. Pero en el momento en que puse un pie en Lhasa, sentí como si el vasto y curativo paisaje hubiera lavado gran parte de mi sufrimiento. Había contratado a un guía local con un coche para llevarme en un viaje, para experimentar los regalos de la naturaleza y el profundo patrimonio cultural de este lugar. En la cuenta regresiva de la vida, ver estos paisajes, sabiendo que si no los veía ahora, nunca lo haría, se sentía como algo que valía la pena. En el 6º día del viaje, me desmayé. Me llevaron de urgencia a un hospital local en Lhasa, donde le expliqué mi condición al médico. Mis indicadores de salud habían empeorado. Mi cabeza latía como si se estuviera partiendo, y el dolor en mi cuerpo era como una cuchilla que cortaba mis heridas una y otra vez. Era insoportable.
Dios mío, has sometido a tu cuerpo a tanto esfuerzo que ya no puedes soportarlo. Debo notificar a tu familia de inmediato. Necesitas comenzar el tratamiento ya. El médico me pidió el número de teléfono de mi familia. Desde la habitación del hospital, pude oír vagamente cómo hablaba por teléfono afuera, repitiendo una y otra vez. Es verdad, no les estoy mintiendo. Conociendo a Diego y a Marco, probablemente pensarían que era una estafa, ya que siempre había estado bien de salud. Luché por incorporarme, pero mi cuerpo no tenía fuerzas. Tenía la boca seca, los labios agrietados. Me los humedezco con la lengua, y mi mano temblaba mientras intentaba servirme un vaso de agua, pero estaba demasiado débil. Ni siquiera pude alcanzar la taza antes de tener que detenerme. Déjame ayudarte, no te muevas. Un hombre delgado de mediana edad se adelantó, tomando suavemente el hervidor de mis manos. Parecía tener unos 50 años, con la espalda ligeramente encorvada. Su cabello y barba estaban salpicados de canas, y se movía lentamente. Llevaba unas gafas de lectura en el puente de la nariz. Después de verter el agua, se volvió hacia mí y sonrió suavemente, acercándose con una taza de agua tibia, como hace 30 años. Ha pasado mucho tiempo. Amanda, capítulo 07. Amanda, después de que te fuiste, todos decían que no volverías, pero yo no les creí. Guardé la carta que me dejaste, y esperé, durante 10 años. Era Leo, mi primer amor, a quien conocí durante mi tiempo como joven enviada al campo. Mientras Leo hablaba, sacó una carta de la habitación contigua, su papel amarillento por el tiempo y la escritura ya borrosa. Tomé la carta, con las manos temblando al tocar esta nota de despedida, olvidada y sellada durante 30 años. Intenté buscarte después, pero me detuvieron en las puertas de tu complejo. No me dejaron entrar. Esperé 3 días, pero entonces te vi a lo lejos, sosteniendo a tu hijo, y parecías feliz. Así que me fui. Cuando regresé del campo, había contado con entusiasmo todo sobre Leo a mis padres, pensando que sería el comienzo de un final feliz, pero en su lugar, lo que me encontré fue una puerta cerrada, una puerta que había encerrado mis 30 años. Cerré los ojos, tratando de controlar mis emociones, pero no pude detener el torrente de lágrimas. Leo rápidamente dijo, lo sé. En ese entonces escuché a los vecinos. Te encerraron en casa y no pudiste volver a buscarme. Leo se sentó tranquilamente junto a la ventana de la habitación del hospital, con la cabeza baja. Su rostro, desgastado por los años, estaba delgado y marcado por el tiempo. Continuó hablando suavemente. Después, me dirigí hacia el oeste y terminé aquí. He estado haciendo trabajo voluntario, disfrutando del paisaje, y así pasé todos estos años. En aquel entonces, ambos soñábamos con la inmensidad de Lhasa. Nunca pensé que después de 20 años, finalmente te encontraría aquí. Me miró fijamente, y yo suspiré profundamente. Pero ya no me queda mucho tiempo. Tal vez me quede medio mes, un mes, no lo sé. Es irónico, ¿no? La persona que pasó media vida conmigo ha estado enamorada de otra durante 30 años, y yo nunca me di cuenta. Ahora, solo quiero vivir para mí. Leo vaciló durante un largo rato, y finalmente tomó mi mano. Entonces, qué afortunado soy, poder acompañarte desde el comienzo de tu vida, hasta el final. Capítulo 08. Después de encontrarme con Leo en el hospital de Lhasa, mi ánimo mejoró significativamente. Leo me instó a regresar a una ciudad principal para recibir un tratamiento más especializado, pero mi cuerpo ya no podía soportar un viaje así. Una vez que comenzó la quimioterapia, mi estado se deterioró rápidamente. Comencé a perder grandes mechones de cabello, y mi cuerpo fue abrumado por episodios incontrolables de vómitos. A veces, me despertaba en mitad de la noche con la boca y la lengua tan secas que parecían cubiertas por una capa dura. Mi pecho se sentía como si estuviera lleno de algodón, y luchaba por respirar. Durante ese tiempo, Diego me llamó una vez, pero no fue por preocupación, sino para cuestionarme. Amanda, un médico de Lhasa me llamó y dijo que estabas hospitalizada allí. ¿Es cierto? El dolor se extendía por mi cuerpo como arena fina, invadiendo lentamente, pero reprimí la agonía y logré responder con un leve gruñido. Ja. Diego soltó una carcajada burlona al otro lado de la línea. Amanda, tenemos 50 o 60 años. Deja de fingir. Sé lo que estás tratando de hacer, obligarme a romper con Selena. Pero eso nunca va a suceder. Mejor que tu cáncer sea real. Amanda, muérete de una vez allá. El teléfono se cortó abruptamente. Miré al cielo gris y sombrío, sintiendo un frío profundo en mi interior. La habitación estaba en silencio, y Leo había escuchado toda la conversación. Me reí con amargura. Lo miré y le conté brevemente lo que había sucedido. Leo se detuvo, con una expresión compleja en su rostro, y se acercó para tomarme de la mano. Amanda, déjame ayudarte.
Soy bastante bueno escribiendo. Te ayudaré a escribir una carta de angustia. No tiene sentido soportar todo este sufrimiento en silencio. A veces estaba lúcida. Otras veces me desvanecía entre la conciencia y el sueño, con mi narración fragmentada. Leo tardó 5 días en terminar la carta. Era un gran escritor. La carta no solo expuso la relación ilícita entre Diego y Selena, sino que también detalló todas las malas acciones de Diego a lo largo de los años, malversación de subsidios estudiantiles y uso indebido de fondos de investigación, entre otras cosas. Era una obra maestra de 8.000 palabras, meticulosamente describiendo todas sus fechorías. Pasamos otros 3 días escribiendo todo y subiéndolo en línea. Una carta de angustia, un grito de justicia. La enviamos al comité disciplinario de la Universidad de Diego y, al mismo tiempo, la publicamos en mis redes sociales y en TikTok. Capítulo 09. La carta de angustia causó un gran revuelo. La dirección de la universidad pudo suprimir la queja formal, pero no pudieron contener la avalancha de indignación en Internet. Sabía exactamente lo que Diego había estado planeando. Él y Selena se habían prometido que, una vez que sus respectivos cónyuges fallecieran, superarían todos los obstáculos y estarían juntos de nuevo. Si yo moría, Diego sería libre para casarse con Selena en una ceremonia grandiosa. Probablemente hasta recordarían las últimas décadas como amantes separados por el destino. Para ellos, sería almas gemelas finalmente reunidas. Pero, ¿qué pasa con mis 30 años? 30 años, fugaces como un caballo blanco que pasa, sin dejar rastro en mi vida. De la noche a la mañana, tanto el foro de la universidad como Internet se llenaron de condenas. Los investigadores en línea, usando el número de la notificación de inspección de gas que publicamos, rastrearon el escondite secreto de Diego y Selena. Furiosos, los internautas desahogaron su ira arrojando estiércol a su puerta y dejando coronas funerarias. Las investigaciones de Selena y las conferencias externas de Diego fueron suspendidas de inmediato por la universidad. También se les instruyó no responder a ningún comentario público en línea, ya que cualquier reacción en este momento solo avivaría aún más el fuego de esta frenesí en Internet. Diego fue rápidamente obligado a retirarse como profesor honorario con una notificación oficial. Se le confiscaron todos los fondos de investigación y se le ordenó devolver los subsidios estudiantiles que había retenido durante años. En un instante, Diego se volvió infame, y todos lo evitaban. Selena, en comparación, enfrentó consecuencias mucho menos graves. Después de todo, su falta se debía principalmente a una relación ilícita. La condena pública que recibió fue más de carácter moral. Sin embargo, para alguien como Selena, que había pasado toda su vida construyendo la imagen de una mujer intelectual, su reputación se arruinó al final por un hombre. Este escándalo causó mucho ruido, y mi teléfono, junto con mi WeChat, se llenaron de mensajes. Mamá, ¿te has vuelto loca? Ahora la gente de Internet está viniendo a nuestra casa. No puedo soportarlo más. Roxana y yo estamos siendo señalados todos los días en el trabajo, y Lucas vuelve a casa llorando porque sus compañeros ya no juegan con él. Incluso Diego no pudo evitar enviar un mensaje. ¿Esto es lo que querías? Aunque el mundo nunca me reconozca a mí y a Selena, nos reuniremos en la otra vida. Selena y yo nos amaremos por toda la eternidad. Después de leer su mensaje, no pude evitar reír. Me di la vuelta y publiqué un nuevo estado en mis momentos de WeChat. Este WeChat ya no acepta mensajes. Si tienes algo que decir, por favor contacta a mi abogado. Capítulo 10. En el segundo mes de mi estancia en Lhasa, nevó. La nevada de este invierno fue inusualmente intensa, y el viento barría los copos de nieve sobre el lago congelado, formando remolinos. Dentro, todo estaba tranquilo y cálido. La nieve en el alféizar de la ventana comenzó a derretirse por el calor de la habitación, dejando rastros sinuosos en la pared. Mi cuerpo continuaba deteriorándose. Después de mi 5ª ronda de quimioterapia, ya había recibido 3 avisos de estado crítico. El dolor, que antes se confinaba a una pequeña parte de mi cuerpo, ahora se extendía a cada rincón. Acurrucada en la cama del hospital, estaba rodeada de innumerables tubos y equipos de monitoreo. Cada respiración era débil y superficial, acompañada por leves gemidos de dolor. Reuniendo todas mis fuerzas, le pregunté a Leo con agonía, ¿voy a morir? Leo sacudió la cabeza con fuerza, pero de inmediato se dio la vuelta, con los hombros temblando. Me había cuidado durante 2 meses, y su cuerpo, antes delgado, se veía aún más frágil. Su cabello se había vuelto significativamente más gris. Recordé un tiempo, hace mucho, cuando nos apoyábamos mutuamente durante una enfermedad. En ese entonces, había caído en un barranco, y Leo, al intentar salvarme, se rompió una pierna. Fui yo quien lo cuidó. En ese entonces, nuestro cabello aún era oscuro, y nuestros ojos estaban llenos de un amor y una añoranza interminables. Pero ahora,
30 años después, todo lo que quedaba era arrepentimiento y dolor. Miré la espalda temblorosa de Leo, con los ojos llenos de lágrimas. Leo, si hay una próxima vida, encontrémonos antes. No me importará lo que piensen mis padres. No me importará el juicio del mundo. Cuando nos encontremos, no nos separaremos nunca más. ¿De acuerdo? En la próxima vida, naceremos en Lhasa. Veremos el amanecer sobre las montañas doradas. Veremos las interminables praderas. Veremos el viento, el ganado y las ovejas. Leo se dio la vuelta, asintiendo en silencio, pero seguía mirando mi rostro pálido y marchito, como si quisiera grabar en sus huesos. Capítulo 11. Luché durante esos meses, logrando resistir 3 meses más en Lhasa. Era raro que Leo ofreciera sacarme a dar un paseo. El viento frío era feroz, y tan pronto como sentí su frío, me estremecí. Leo me miró con preocupación. ¿Quizás deberíamos regresar adentro? Negué con la cabeza y tiré de la chaqueta de Leo, señalándole que quería seguir adelante. La nieve caía en gruesos copos, flotando como plumas de ganso. Extendí las manos temblorosas para atrapar los copos de nieve que caían. La fina nieve, como granos de sal, se derretía instantáneamente en mi palma, dejando ninguna huella, pero el frío se colaba cada vez más profundo. Me envolví más fuerte en mi abrigo, pero no importaba cuánto me cubriera. El frío parecía atravesarlo, haciéndome temblar incontrolablemente. Comencé a toser violentamente. Leo, nervioso, se quitó apresuradamente su abrigo militar y lo colocó sobre mí, envolviendo con firmeza, y luego rápidamente dio vuelta a la silla de ruedas y comenzó a empujarme de regreso hacia el hospital. Justo cuando estaba a punto de toser hasta sacar los pulmones, escuché un ruido como de cosas cayendo al suelo a mi lado. Fruncí el ceño y miré. Era mi hijo, Marco, a quien no había visto en 3 meses. Marco se quedó allí, con los ojos abiertos de par en par, congelado por la incredulidad de lo que estaba viendo. La bolsa que tenía en las manos resbaló y cayó al suelo. De repente, como si despertara de un sueño, Marco corrió hacia mí. Mamá, mamá, ¿eres tú? Corrió hacia mi lado, con pánico en la voz. Han pasado solo 2 meses. ¿Cómo has terminado así? Leo, temiendo que Marco pudiera herirme sin querer, lo apartó rápidamente. Espera, tengo que llevarla de vuelta a su habitación. Tu madre no se encuentra bien en este momento. Marco se detuvo, mirando aturdido, y luego fulminó a Leo con la mirada. ¿Quién eres tú? Luché por contener la tos, con la voz tan débil como un hilo. Llámale tío Leo. Marco se rió con desdén al escucharme. Mamá, ¿has estado todo este tiempo en Lhasa con este hombre al azar? A tu edad, ¿no te da vergüenza? La voz de Marco era tan fuerte que la gente en el hospital comenzó a mirarnos. Cada vez más ojos estaban puestos en nosotros, y yo cada vez encontraba más difícil respirar. Al darse cuenta de que algo andaba mal, una enfermera corrió hacia nosotros, reprendiendo a Marco por gritar y ayudó a llevarme de vuelta a la habitación. A lo lejos, acostada en la cama, podía escuchar a la enfermera regañando a Marco fuera de la habitación, aunque no lograba captar todas las palabras. ¿Así que eres el hijo de Amanda? ¿Por qué has venido hasta ahora? Marco balbuceó en respuesta. Sí, yo soy, yo, la enfermera. Sin contenerse, le gritó, tratar así a tu madre moribunda. Te ha criado para nada. La cabeza de Marco zumbó cuando las palabras de la enfermera le llegaron. ¿Moribunda? La enfermera lo miró como si fuera un tonto, golpeando el informe médico en su mano. Tu madre tiene cáncer de mama en fase terminal. ¿No lo sabías? Capítulo 12. Marco comenzó a presentarse todos los días, sentado fuera de la habitación. Quería entrar para estar conmigo, pero yo no quería verlo. Cada vez que lo veía, sentía que me estaba asfixiando, y mis signos vitales empeoraron drásticamente. Con el tiempo, las enfermeras simplemente dejaron de dejarlo entrar en mi habitación. Podía sentir que mi tiempo se estaba agotando. Ya no podía comer nada. Ni siquiera las intravenosas hacían efecto. Todo mi brazo estaba cubierto de marcas de punción por todas las agujas, y había adelgazado aún más. El dolor provocado por la quimioterapia me atormentaba cada noche, manteniéndome despierta hasta el amanecer. Lo sabía, era el momento de irme. Leo es probablemente la única persona en la que confío ahora. Hablé con mi abogado, y finalmente llegó la sentencia del divorcio. Diego no se fue del matrimonio sin nada, ya que es difícil hacer un fallo así en casos como el nuestro, pero la mayoría de los bienes familiares me fueron adjudicados, incluida la casa en la que viven ahora. A Diego solo le dejaron 300,000 yuanes. Después del fallo, actualicé mi testamento, instruyendo a Leo que vendiera la casa después de mi muerte. La mitad del dinero se donaría, y la otra mitad quedaría para la jubilación de Leo. Le pedí a Leo que organizara un vuelo para mi abogado, para que pudiera venir a Lhasa y estar listo para revelar el testamento después de mi fallecimiento.
pero en ese momento, vi un reflejo en la ventana de mi habitación del hospital. Era Diego. Era la primera vez que lo veía desde que me fui hace 3 meses. Diego había envejecido significativamente. Sus cejas, su barba y el cabello que asomaba por debajo de su sombrero estaban todos blancos. Todavía llevaba la camisa que le compré hace años, pero estaba arrugada, lejos de la apariencia ordenada que solía tener. Con la espalda encorvada, Diego daba pasos lentos y arrastrados hacia mí. Cerré los ojos, negándome a mirarlo. Leo, notando la tensión, silenciosamente encontró una excusa para salir de la habitación. Después de tantos altibajos, al final parecía un sueño. El odio y la ira que había reprimido profundamente comenzaron a resurgir lentamente. Sal, dije suavemente. No quiero verte. El rostro de Diego se volvió pálido, y tartamudeó. Amanda, te fallé, pero ahora, yo tampoco tengo nada. He perdido todo, igual que tú. Una sonrisa amarga se formó en mis labios mientras mis párpados se volvían más pesados y mi respiración se hacía más débil. Con todas las fuerzas que pude reunir, suspiré profundamente y dije, Sal. El rostro de Diego perdió todo el color mientras me miraba incrédulo. Tropezando, salió corriendo, llamando al médico. Leo volvió apresuradamente, con pasos apresurados. Apretó mi mano pálida y fría con fuerza, con los labios temblando mientras sollozaba. Amanda. Amanda. Intenté incorporarme para verlo por última vez, pero el dolor punzante se extendió por cada rincón de mi cuerpo. En ese último momento antes de morir, de repente sentí una profunda sensación de injusticia, pero también una sensación de alivio. Apreté la mano de Leo con todas las fuerzas que me quedaban. Cada respiración era pesada y trabajosa. Prométeme, en la próxima vida. Mi respiración se detuvo casi por completo, pero luché por hablar suavemente con Leo. Cerré los ojos con suavidad, sintiéndome más ligera que nunca. La luz detrás de las nubes era tan hermosa, y sentí que cada vez me acercaba más a ella.